Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo 13 de diciembre del 2020. Ya estamos a pocos días de finalizar un año y gracias a Dios hasta aquí nos ha ayudado. Esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, en el capítulo número 5, y vamos a estudiar las exhortaciones en vista del regreso del Señor. Es algo que Dios nos está poniendo en nuestro corazón porque sabemos que el Señor muy pronto regresará. Santiago capítulo 5 en el versículo 7 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y nos está invitando este apóstol Santiago, quien escribió para las 12 tribus perdidas esta epístola, pero que llega hasta nuestros días, mencionándonos que debemos de tener paciencia hasta la venida del Señor. Y el versículo 7 nos dice algo interesante con respecto a lo que practicamos a diario, practicamos muchas veces, y tal vez lo hemos hecho, tener paciencia de alguien o de algo, pero no esencialmente conocemos cuál es el término, la definición de paciencia. Y sabemos que es parte del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice: Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad. Y ahí está la paciencia. Y es parte del fruto. Aquellos que tal vez no generan el fruto del Espíritu Santo son impacientes o tienen la impaciencia. Sin embargo, la Biblia nos dice, ahí en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es, y da el término de la paciencia. Como decía, tal vez no entendemos o no hemos llegado a comprender un poco qué es la paciencia. Tal vez lo enfocamos desde un punto de vista como una calma o tranquilidad para esperar. Y creo que es lo que generalmente sucede en la vida de las personas. Provocar una calma, una tranquilidad para esperar algo, a alguien. Y ahí tenemos muchos ejemplos cotidianos o a diario, ¿verdad?, en nuestras vidas con respecto a la manifestación de la paciencia. Pero la paciencia tiene un sentido más profundo y es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es esa capacidad que Dios da al hijo, a sus hijos, de poder soportar, de poder tolerar adversidades, desgracias, las pruebas que vienen a nuestra vida, con la fortaleza que Él nos brinda, sin tener que quejarnos. Es decir, lo normal o lo general que vemos en las personas es que ante una situación de adversidad, la primera expresión es una queja, es decir, quejarse o rebelarse contra una autoridad, digamos, cuando tal vez el jefe dice, vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? Y es una orden de trabajo, pero muchos se quejan, se rebelan. Y la paciencia sería estar tolerando eso, estar llevando, sufriendo ese tipo de adversidad, digamos, ¿verdad? Que es una orden. Pero en el sentido cristiano es esa capacidad que Dios da de sufrir y tolerar las desgracias y adversidades. ¿Cuántas veces no ha pasado mi hermano, mi hermana, por desgracias, por adversidades? Y Dios ha sido el que le ha brindado la paciencia, le ha brindado la fortaleza para tolerar, para sobrellevar esa adversidad y sin quejarse ni rebelarse contra la soberanía de Dios. Este es un término también muy complicado que ya pronto veremos. Así es que la paciencia nos está pidiendo el Señor a través de esta epístola de Santiago,
mientras aguardamos la venida de nuestro Dios. Ese versículo 7 también menciona lo siguiente. Da un ejemplo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es un ejemplo clásico. Sabemos que el fruto de la tierra, que es la cosecha, se espera con ansias, se espera con paciencia. Y eso lo vemos en los señores agricultores. Están pacientemente esperando, están cuidando la tierra, la labran, la abonan, la limpian de toda maleza para poder sembrar la semilla y esperar, aguardando con paciencia, no sé cuántos días, ¿verdad?, para obtener la cosecha. La planta crece, se nutre, le da el sol, cae la lluvia y el agua, cantidad suficiente para crecer. Pero el agricultor, el labrador está aguardando con, y ahí viene la palabra, paciencia. Debemos de comprender que si sembramos una semilla por medio de la fe, estamos a la espera de que dé fruto. Cualquier clase de semilla, física o espiritual, que usted esté sembrando, de seguro que va a dar fruto si aguardamos con paciencia. Entonces, Santiago en el capítulo 1, en el capítulo 5, versículo 7, nos dice que somos como el labrador, debemos de ser como el labrador, esperando el precioso fruto de la tierra. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia, dicen, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es notorio lo que el apóstol Santiago está haciendo de notar aquí, y es la venida del Señor, el retorno del Señor inminente. En aquellos días, hace 2000 años aproximadamente, estaban esperando al Señor Jesucristo, estaban esperando esa promesa que había hecho a sus discípulos, a su misma familia también, ¿verdad?, acerca de regresar otra vez, acerca de ir a preparar mansiones y regresar. Si no fuera así, dice ahí en San Juan 14, versículo 1 en adelante, ya nos hubiera mencionado que eso no es cierto, pero hay mansiones que Él fue a preparar. Y menciona ahí, ¿verdad?, sobre la segunda venida, su retorno aquí a la tierra. Entonces, Santiago hace bastante énfasis en el retorno a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, ¿verdad?, tened vosotros, dice, paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Mientras el Señor no viene, nos toca estar teniendo paciencia, tener paciencia y afirmar nuestros corazones en el Señor Jesucristo. Y tener la paciencia con todas las contrariedades, con todas las adversidades que pudieran haber en la vida. Y sabiendo, dice ahí, que la venida del Señor está cerca, porque la venida del Señor se acerca. Enfatiza esto como queriendo decir que tenemos que estar viviendo la vida del creyente de la manera como el Señor Dios Todopoderoso está pidiendo, que vivamos como hijos de Dios, como cristianos. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Normalmente observamos esto a manera de sentirlo así un poco alegre. Es que hay quejas de un hermano contra otro, de un humano contra otro. Y vemos notorio en la iglesia, ¿verdad? Es que el hermano X no ha hecho esto. Es que la hermana aquí se viste así, o ha dicho esto, o se comporta de esta manera. Hay quejas de unos contra otros. Y estas exhortaciones, en vista del regreso del Señor, pretenden que nuestra vida sea transformada, nuestra vida cambie. Si tenemos esa costumbre, ¿verdad?, de estar en desarmonía,
es de buscar la armonía de alguna manera. Y esto implica la paciencia para tener esa armonía con todos los demás. Para soportar, para tener paciencia con cada uno de los hermanos. Por eso recalca el versículo 8, tened paciencia vosotros y afirmad vuestros corazones. Y ese versículo 9, no os quejéis unos contra otros. O sea, es bien explícito, no os quejéis. O sea que allá en aquellos tiempos, desde aquellos tiempos ya existía la queja de uno contra otro. Para que no seamos condenados, dice ahí la palabra de Dios. Y el juez está a la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos la capacidad para hacer esos juicios, para enjuiciar. Así es que no nos quejemos unos contra otros, sino que tengamos la paciencia. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos ejemplos de aflicción, dice la palabra, y de paciencia a lo largo de los siglos. Por ejemplo, los profetas, ellos hablaban en nombre de Dios la verdad. Y no lo que las personas, los reyes querían oír o lo que les convenía oír, sino que la misma palabra de Dios. Y eso generaba un tipo de aflicción en ellos porque decir, hablar la palabra verdad implica o implicaba no caer bien. Implica o implicaba, ¿verdad?, que pudiera correr peligro la vida del profeta. Y ellos no tuvieron en mente eso, sino que hablaron la verdad y eso generó aflicción en ellos. Vemos ahí que es algo que resalta el mismo hermano Santiago en el capítulo 1. Dicen, hermanos míos, en el capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y quizás hablar la palabra diciendo la verdad y que le cause molestia a un hermano, a alguna persona, a algún grupo, ¿verdad? Eso produce prueba. Y dice ese versículo número 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa alguna. Entonces, la prueba produce paciencia, la prueba de nuestra fe produce paciencia y estos hombres de Dios, los profetas, hablaban la verdad y aunque les provocaba contrariedad, dificultades, ¿verdad?, producía paciencia en ellos. Tenemos también al siervo Job. Todos sabemos la historia. Era un hombre lleno de temor de Dios, temeroso de nuestro Dios. Y aún así Dios lo había bendecido. Y sabemos, según lo que nos dice la palabra, en un día perdió todo, podemos decirlo. Solo la vida, su esposa y sus amigos no se perdieron. Sin embargo, a pesar de esa dificultad, esa desgracia y adversidad, él tuvo toda la paciencia para poder soportar esa prueba con la fortaleza que le vino de parte de Dios. También tenemos al Señor Jesucristo, quien sufrió exageradamente aquí en esta tierra de parte de sus hermanos judíos, de su misma raza. Y vemos que al final, lleno de toda paciencia, lleno de toda misericordia y lleno de toda compasión, llevó a cabo la misión que tenía, que es la de entregar su vida por todos nosotros. Entonces, todo eso generó aflicción, pero la paciencia estuvo presente en estos santos varones. Y es lo que nos está pidiendo nuestro Dios, que
que tengamos en mente, que pongamos en práctica, que seamos misericordiosos, que seamos compasivos y sobre todo tener paciencia. Vamos al versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Probablemente en la vida cristiana decimos algo y no lo cumplimos, prometemos algo y no lo llegamos a cumplir. Y es ahí donde el hermano Santiago, inspirado, está escribiendo estas exhortaciones en vista del regreso del Señor, mencionando que evitemos el juramento y ni en broma expresemos juramento. Mejor que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O lo mejor, callar, no decir algo, pero estar jurando, te juro que tal cosa, te juro que no sé qué. Ni en eso, ni en ese sentido tiene que hacerse. Porque nos está diciendo de una manera absoluta, pero sobre todo, es decir, hagan esto. Hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ya antes el Señor Jesucristo quizás ya lo había dicho estas palabras y quedó impregnado en la mente del hermano Santiago. Vamos a ir hasta San Mateo 5:37, en donde dice la palabra de Dios, donde dice nuestro Señor Jesucristo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, debemos de actuar de esa manera. Primero, no jurando, no tomando juramento, no pronunciar esas palabras ni siquiera en broma. Y nuestro sí sea sí. Mañana llego a tu casa, que sea cierto. Mañana no llego a tu casa, que sea cierto, ¿verdad? Mañana voy a hacer tal cosa y se hace. Entonces, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Como dice la palabra, para evitar la condenación. Lo mejor es pedir la sabiduría de Dios en cuanto a qué es lo que tenemos que expresar para evitar la condenación. ¿Está alguno entre vosotros, dice el versículo 13, está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y para el afligido, para el que está ganando paciencia, ¿verdad? Porque la paciencia es obra o producto de las aflicciones, dice ahí en Santiago 1. La oración, nos ha dejado la oración. Un cristiano no puede vivir sin oración. Un hijo de Dios no puede estar sin estar comunicándose con el Creador. Y si estamos dejando eso a un lado, es señal de que no estamos llevando una vida real delante de nuestro Dios. Siempre está la oración de intermedio. Cualquier escritor de la Biblia habla de la oración. Cualquier hermano que tenemos aquí en la Santa Biblia ha dicho algo de la oración, la conversación con nuestro Dios. Pero también el estado de un cristiano puede ser alegría porque Dios lo ha impregnado con eso, ha logrado un triunfo, ha logrado algo. Y dice, cante alabanzas, es decir, levante su voz en alabanza a Dios. Y otro estado es, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dicen, que abunda muchas veces en la iglesia. Dicen,
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y eso es lo que nos está pidiendo nuestro Dios, ¿verdad? Que llame a los ancianos para que unjan al enfermo en el nombre del Señor. Aquí es donde decimos que esto es controversial, porque también en San Marcos 16 menciona que estas señales seguirán a los que creen, y entre ellos dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán de una forma absoluta. Pero, ante todo, debemos de tener en cuenta que todo esto está gobernado por la soberanía de nuestro Dios, por lo que Dios ha dispuesto. La oración podemos hacerla todo mundo, porque dice los hijos de Dios, a los que creen en su nombre, estas señales les seguirán sobre los enfermos, impondrán sus manos. Pero está la soberanía de nuestro Dios, y es ahí donde tenemos que hacer que esa soberanía que tiene Dios sobre quien esté orando por la enfermedad del hermano, ¿verdad?, esté congruente. Y por soberanía podemos llegar a entender lo siguiente: la capacidad de Dios de poner en práctica su santa voluntad o supremacía con su ilimitado poder para hacer lo que haya resuelto. Es decir, tiene Dios su soberanía de poner su santa voluntad para hacer lo que Él quiere hacer, lo que Él ya ha resuelto sobre el caso, sobre la vida, y en este caso que estamos hablando del enfermo. Nadie puede disuadirlo u obstaculizarlo de lo que se propone, pues en su sabiduría es lo mejor y lo más bendito que tiene preparado. Y es ahí donde tal vez encontramos una respuesta: ¿por qué no he sido sanado? Y es porque en su soberanía, en su sabiduría perfecta, Dios tiene el plan perfecto para cada uno. Entonces, no queda más que recibir y aceptar la condición de nuestro Dios de ser soberano sobre nuestras vidas, sobre la vida de los enfermos. Pero como obedientes debemos de orar por los enfermos. Y dice, ungiéndole en el nombre del Señor con el aceite. Y el versículo 15 dice de la siguiente manera: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe salvará primeramente al enfermo, y Dios le levantará, y el Señor lo levantará. En los evangelios encontramos que nuestro Señor Jesucristo predicó la palabra, y cuando se encontró con los enfermos, lo primero que hacían estos enfermos era creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo, creer en ese evangelio que estaban predicando, creer en esa palabra que se estaba predicando a través del Señor Jesucristo, para luego recibir la restauración de su vida, la salud. Entonces, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, nos queda entregarnos a la soberanía de nuestro Dios, en este caso de la enfermedad, que siempre va a estar en medio de todo este mundo, en medio de nuestras vidas, en medio de la familia, en medio de la iglesia. Y nos dice Dios que los ancianos deben de orar por estos enfermos, ungiendo con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo y Dios le levantará, dice su palabra. Si la creemos con fe, Dios va a actuar. Dios actuará de alguna manera sobrenatural. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
como acto para recibir liberación en nuestras vidas, debemos confesar nuestras ofensas. Sí, es algo que en las iglesias, en las familias, en las personas, debemos de practicarlo, confesar nuestras ofensas, cuántas veces hemos ofendido, y orar unos por otros para recibir, dice ahí la palabra, sanidad. También este es un punto que es de analizar y de observar en nuestra vida. ¿Por qué no logro la sanidad? Debo de confesar mis ofensas, debo de confesar mis pecados, debo de confesarme y orar unos por otros, como dice este versículo. Y concluye ese versículo, la oración eficaz del justo puede mucho. No es que sea justo la persona, sino los justificados por Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice en la palabra. Entonces, solamente somos justificados y vuelve a cada uno que su oración, la oración del justo, puede mucho. Entonces, hermanos míos, en el nombre del Señor, que estas exhortaciones de Santiago en el capítulo 5 nos ayuden a mantenernos en el camino en vista del regreso del Señor a la tierra, que perseveremos con paciencia en el camino del Evangelio, que confiando en la obra de Cristo en el Calvario, Él ya hizo, porque su venida está cada día más cerca, y que no nos vaya a sorprender ese día. Así es que, hermanos, sigamos adelante, cuidémonos y démosle siempre la gloria a nuestro Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.